Muy buenas noches. Le agradecemos a todos los asistentes en esta charla nueva para el mes de febrero, donde vamos a abordar un tema de mucha actualidad, como lo es el síndrome metabólico. Agradecemos a todos los que vinieron y también pueden informar a sus compañeros o a algunos conocidos de nuestra enfermedad, que va a estar disponible en el canal de YouTube de la Fundación. Con ustedes la doctora Beatriz Vergara, que va a presentar a nuestro expositor en el día de hoy. Muy buenas noches, da una bienvenida a todos ustedes que han tenido la diferencia de acompañarnos, y pues, le agradecemos también al doctor Osorio, de lo cual le voy a decir muy sucintamente algunos. Se llama, en su nombre completo, Julio Antonio Osorio Bonilla. Bueno, él se graduó de medicina en la Universidad de la Amistad de los Pueblos de Patricio Lumumba en Moscú en el año 1987. Luego hizo la especialidad de medicina interna, recibido en el Hospital ABC México DF en 1996. Se hizo entonces especialista en medicina del enfermo en estado crítico y terapia intensiva, recibido en el Hospital ABC de México DF en 1998, que es lo que él más ejerce en estos momentos. Es un médico especialista certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Crítica ACC del 98 y es Fellow of American College of Physicians de 2004. Me disculpa mi inglés porque es muy malo. Con ustedes, el doctor Osorio, que ha tenido una deferencia pues de acompañarnos. También tenemos que destacar que es un miembro muy participador de la Comisión de Alto Nivel. Con ustedes, el doctor Osorio. Muy buenas noches a todos y sobre todo agradezco la deferencia que me hace el grupo de los pacientes de enfermedades crónicas y específicamente entendí que de enfermedades reumatológicas. Es realmente un honor poder compartir con ustedes y hoy se me ha pedido que hable sobre la pandemia de enfermedades crónicas y específicamente sobre el síndrome metabólico X. Esta es mi declaración de conflictos de interés. No hay ningún conflicto de interés con respecto al tema que voy a plantear en este momento. Y como ustedes todos saben, hemos tenido la desdicha de no solamente tener una pandemia de COVID, sino lo que varias personas han llamado una sindemia, que es la convergencia de varias pandemias. Como mencionamos, la pandemia del COVID-19, que ha sido fuerte con respecto a la afectación a personas, las secuelas que ha dejado, la afectación económica a los diferentes países, incluido Panamá. Pero en el caso de Panamá, esto se imbrica, se superpone a una pandemia de enfermedades crónicas no transmisibles que no hemos podido controlar desde hace, yo diría, unas 3 o 4 décadas. Una pandemia de pobreza que viene en Panamá desde los inicios, desde los albores, desde la creación del Estado panameño y de la República. Y por último, se han asociado en los últimos tiempos unas pandemias en nuestro país de corrupción, como todos ustedes pueden percibir, no en un solo gobierno, no solamente en este gobierno, sino en varios gobiernos consecutivos, que podrían también en cierta forma explicar parte de los males que se padecen en el sector salud, y una pandemia de fake news o de noticias falsas que definitivamente ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho daño porque personas que en un momento dado tienen una percepción, la han querido compartir, pero aferrándose a sus verdades y no necesariamente a un conocimiento científico específico del tema que están tratando. Específicamente, yo creo que ustedes saben que específicamente se ha hablado mucho
todo empezó en contra de las vacunas, pero empezaron las teorías de conspiración sobre el nuevo orden mundial, cosas tan absurdas como que la tecnología 5G produce COVID, o sea, algo... yo creo que hay algunas cosas que pueden tener alguna duda para cualquier ser humano, pero nosotros tenemos que enfocarnos en la evidencia científica y en lo que es lo más reconocido como verdad hasta el momento. Y eso lo hacemos siempre que aplicamos, o tratamos de hacerlo cuando aplicamos medicina. No siempre es fácil, incluso entre colegas tenemos diferentes criterios, pero tratamos de aplicar por lo menos un conocimiento basado en evidencia científica. Bien, antes de entrar a la definición del síndrome metabólico, y creo que la explicaré un poco más rápido y mejor visualmente en la siguiente diapositiva, quiero enfocar este problema desde dos aspectos. Yo sé que ustedes como ciudadanos, como pacientes de otras enfermedades crónicas, definitivamente lo que les interesa más es ver cómo individualmente me puedo proteger y me puedo tratar cuando tengo alguno de estos factores de riesgo o incluso las enfermedades mismas o las complicaciones. Eso lo vamos a ver en forma genérica. Si hay algunas preguntas específicas sobre ese tema, muy técnico, del tratamiento, como no, con mucho gusto, yo estaré dispuesto a contestar hasta donde lleguen mis conocimientos. Y el otro enfoque que sí le quiero dar es cómo un país debería, desde el punto de vista de salud pública, enfocar este problema. Cómo debería enfocarlo para obtener los mejores resultados posibles. ¿Qué serían los mejores resultados? La menor cantidad de personas cayendo en estos factores de riesgo o en estas enfermedades o en estas complicaciones. Y por otro lado, de esa manera se ahorran grandes cantidades de recursos de los sistemas sanitarios para el tratamiento de estas enfermedades o complicaciones. Entonces, la primera parte vamos a hablar de la parte muy técnica, que es el síndrome metabólico. Es una afección caracterizada, como dice aquí, por un exceso de grasa, sobre todo alrededor del área abdominal, concentraciones altas de azúcar por encima de lo normal o esperado en ayunas, concentraciones altas de triglicéridos, que es un tipo de grasa, concentraciones bajas de lipoproteínas de alta densidad, que son las grasas que nos protegen de la ateromatosis, y por el contrario, niveles elevados de LDL colesterol, que son los que promueven la ateromatosis, o sea que las grasas se depositen en las paredes de los vasos sanguíneos, sobre todo las arterias, y de ahí vienen una serie de enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, etc. Además de eso, el síndrome metabólico X o síndrome metabólico simplemente engloba a las personas que tienen predisposición a la hipertensión. Y finalmente, todo esto que he mencionado son factores de riesgo para enfermedades que finalmente y complicaciones que pueden padecer posteriormente. Creo que en esta diapositiva se ve mejor lo que acabo de decir. La definición incluye la lista que está a su izquierda, que es la obesidad abdominal, las glicemias altas en ayuna, que se conoce como intolerancia a la glucosa, los triglicéridos altos, LDL altas y HDL bajas, y niveles de presión ligeramente elevados. Cuando hablamos de definición, generalmente en medicina tenemos que ser lo más específico posible para que las definiciones sean lo más exactas posible. Por eso cuando se habla de obesidad abdominal, fíjense que hay una forma muy rápida de hacerlo. Estos criterios fueron desarrollados en las regiones nórdicas, o sea, en Estados Unidos, Canadá, Europa, y allá la obesidad abdominal se definía como mayor de 80 centímetros en las mujeres y mayor de 90 centímetros en el perímetro abdominal a nivel del ombligo en los varones. Sin embargo, nosotros los latinos tenemos un biotipo diferente. Somos más chiquitos, somos más chonchitos, más gorditos, como dicen los mexicanos. Entonces, para nosotros, la ALAD ha hecho una corrección
a esos números y define obesidad abdominal para los latinos, en el caso de las mujeres, por arriba de 88 centímetros a nivel del ombligo, y en el caso de los hombres, más de 94 centímetros a nivel de el ombligo, ¿no? En el perímetro abdominal. Cuando hablamos de glicemias altas en ayunas, son cifras realmente bajas, por encima de 100. Usted ha visto que la mayoría de los laboratorios establecen en 100. Hay algunos que lo establecen en 105, otros lo establecen en 110. Eso es por el tipo de reactivo que utilizan, pero en general hay que basarse en lo que para el estándar del laboratorio es el nivel normal, y por encima de eso en ayunas ya estamos hablando de una intolerancia a la glucosa, lo que antes se llamaba prediabetes. Además definen los niveles altos de triglicéridos por encima de 150, los niveles altos de LDL colesterol por encima de 200 miligramos por decilitro, definen los niveles bajos de HDL, que son las grasas protectoras, por debajo de 40 en el caso de las mujeres y por debajo de 50 miligramos por decilitro en el caso de los hombres, por debajo de 40, y de las mujeres por debajo de 50. Y para los niveles ligeramente elevados de hipertensión, se consideran las cifras mayores o iguales a 130 y sobre 85. Con esos parámetros, y no se necesitan tener todos los parámetros, con 3 de estos 5 parámetros que acabamos, o 6 si contamos, separamos la HDL baja, podemos ya hacer el diagnóstico de que la persona tiene los factores de riesgo, porque todo esto que se ha mencionado aquí en esta lista son factores de riesgo para las enfermedades. ¿Son riesgo para qué enfermedad? Entonces es lo que está en la columna de la derecha. Para diabetes tipo 2, o sea, no la diabetes de los niños, que viene genéticamente muy codificada, sino para la que se adquiere a través de la vida de los seres humanos. Estos factores son riesgo para desarrollar cardiopatía isquémica, o sea, mala circulación del corazón, a partir de que esas grasas aumentadas, como hemos mencionado, se depositan en las paredes de las arterias, y al depositarse en las paredes de las arterias la van obstruyendo y van disminuyendo el flujo de la sangre hasta un punto en que pueden llegar a cerrarse 90, 95, 99% hemos visto cerradas, aún sin infartarse las personas. Y por supuesto, esos son niveles de flujo muy pequeños que determinan que el músculo cardíaco no está recibiendo la sangre necesaria. Pero asimismo, este mismo proceso que he descrito en las arterias del corazón sucede también en el cerebro y puede llevar y condicionar la aparición de enfermedades cerebrovasculares. Y finalmente, esto también afecta de varias maneras, a través de la aterosclerosis, a través de presiones altas, a los riñones para producir enfermedad renal crónica. Y, aunque me lo salté aquí, debo mencionar que también una de las complicaciones, aún sin haber tenido un infarto, es que con esa mala circulación se va dañando el músculo del corazón, y aunque no haya padecido un infarto una persona, llega a padecer en los años posteriores de la vida, digamos a partir de los 55, 60 años, de lo que se llama insuficiencia cardíaca, que no es otra cosa que la incapacidad de bombear adecuadamente el corazón, y que se refleja clínicamente en las personas en el hecho de que no pueden caminar largas distancias, no pueden subir escaleras más de un piso sin que sientan mucha dificultad para respirar, y que definitivamente eso expresa la incapacidad que he mencionado del corazón de bombear adecuadamente sangre al resto del cuerpo, y por eso es la sensación de falta de aire y de cansancio. Bien, cualquier cosa que quieran preguntar en cualquier momento me pueden interrumpir, porque es mejor aclararla si es un concepto técnico en el mismo instante. Debo mencionar que el síndrome metabólico también se le llama síndrome de resistencia a la insulina, y es que todo empieza por ahí. Todo empieza a partir de esa obesidad, y sobre todo de esa obesidad que no es concéntrica, completa, sino sobre todo abdominal.
esa obesidad abdominal está dada por grasa que se acumula en esa región. Ese tejido graso, ese tejido adiposo, es altamente activo metabólicamente hablando. Y es altamente activo porque para él funcionar necesita de la presencia de insulina. O sea, que esa grasa abdominal de la cual hemos estado hablando y ese exceso de tejido graso va a demandar mucho de la acción de la insulina que produce el cuerpo. Vamos a suponer que inicialmente el cuerpo no tiene diabetes, que está produciendo adecuadamente insulina, pero ese tejido graso, al demandar tanta cantidad de insulina, va a hacer que esa insulina haga falta para otras regiones del cuerpo, porque él la está consumiendo. Con eso aumentan los requerimientos. Y lo primero que hace, al notarlo, los mecanismos autorreguladores del cuerpo, es dar la orden al páncreas de que aumente la producción de insulina. Pero al aumentar la producción de insulina, entonces vienen todas otras consecuencias. ¿Qué consecuencia? Que al aumentar los niveles de insulina, inicialmente en los momentos que la persona no come y tiene demasiada insulina, va a sentir hambre. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Vuelve y come más porque siente que necesita comer algo. Pero además de eso, de sentir simplemente que tiene hambre, ese exceso de calorías que está comiendo van a hacer que se llene más de tejido graso. Pero ese tejido graso va a aumentar los requerimientos de insulina y es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso que en algún momento, en horas nocturnas, va a producir niveles bajos de azúcar, porque tiene mucha insulina produciendo niveles bajos de azúcar, y en ese momento que se produce esa situación, entonces, con esos niveles bajos de azúcar, nuevamente la persona va a tener una retroalimentación a querer comer más cuando despierta, pero además de eso, va a estar produciendo, liberando el hígado más azúcar para poder compensar esa situación. Al liberar más azúcar, va a haber más azúcar circulante. Al haber más azúcar circulando en diferentes momentos del día, de las 24 horas del día, entonces el exceso de ese azúcar se va a transformar a triglicéridos. Lo que el mismo organismo no pueda metabolizar del exceso de ese azúcar, se va a transformar en triglicéridos. Y ahí tenemos otro problema, porque la misma grasa y los productos de metabolismo de las células grasas, o sea, del tejido graso, va a producir citoquinas proinflamatorias. Y esas citoquinas proinflamatorias son las que indudablemente van a producir un estado generalizado de inflamación en todo el cuerpo humano, en todo el cuerpo. No solamente en el corazón, donde a veces se afecta, o en el cerebro, o en los riñones, no, en todo el cuerpo. Ese estado proinflamatorio prolongado en el tiempo durante años, no semanas, no días, no semanas, sino durante años, va a seguir produciendo una retroalimentación para que este círculo vicioso de producción de insulina se siga y aumente y aumente y aumente hasta que en un momento el páncreas ya no puede más. En el momento en que el páncreas ya no puede producir más, entonces se van a dar las primeras elevaciones en ayuna de azúcar que pueden ser detectadas. Pero volvemos entonces a la otra parte del círculo vicioso. Las elevaciones de azúcar en sangre van a producir que el organismo, el hígado, tratando de metabolizar el azúcar de sobra, de más, va a transformarlo a triglicéridos. Y esos triglicéridos finalmente también se van a ir depositando en formas de tejido graso o incluso se van a ir transformando luego a la producción de colesterol LDL, que es el malo, que es el que finalmente se termina introduciendo en la pared de las arterias y tapándolas finalmente. Entonces, como ven, este es un fenómeno de larga data, de años, pero que empieza de una manera muy simple y empieza con el sobrepeso, con la obesidad y sobre todo la obesidad abdominal. Está demostrado que hay personas que están en sobrepeso, pero que tienen una complexión más o menos longilínea, o sea, que no tienen esa panza
abdominal, por decirlo de esa manera, tienen menos riesgo de desarrollar todo esto. Pero las personas que rápidamente con el sobrepeso desarrollan abdomen voluminoso, hombres o mujeres, ya hemos dicho, más de 88 centímetros en las mujeres latinas a nivel del perímetro abdominal del ombligo o 94 centímetros para los hombres, esas personas rápidamente entran en este círculo vicioso metabólico que va a ir produciendo todos los cambios que hemos mencionado. Bien. Hay diferentes clasificaciones para el síndrome metabólico. Como verán, esto lo único que dice es que los médicos no nos ponemos de acuerdo. Algunos tienen unos criterios, otros tienen otros criterios. Estos son diferentes organizaciones como la OMS, que es conocida para todos ustedes, o como la Asociación Americana de Control de Diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí puse esta diapositiva nada más para que ustedes vieran, no sé si ven el cursor, pero lo que habíamos mencionado de la ALAD, que es la Asociación Latinoamericana de Diabetes, la corrección que hizo de 88 centímetros para el perímetro abdominal de las mujeres y 94 para el perímetro abdominal de los hombres, comparado con los nórdicos que tienen menos tendencia a desarrollar esa panza de la que hemos hablado. Bien, entonces, finalmente, tal vez voy a darles una perspectiva de nuevas opiniones que existen sobre el síndrome metabólico. Ya en la columna nuevamente de la izquierda, ustedes pueden ver los factores de riesgo que ya mencionamos, no los voy a repetir. Pero hoy día se ha demostrado que hay otros factores de riesgo que influyen en la producción de ese estado proinflamatorio generalizado que tienen en las personas que desarrollan el síndrome metabólico. Y son las que están al final de la lista, en la izquierda, que están en otro color, están en gris, y mencionamos la hiperuricemia, o sea, el ácido úrico elevado, fumar y el sedentarismo. No son unas cosas nada nuevo. Tal vez lo más nuevo es el concepto de la hiperuricemia. Pero ya de los estudios de Framingham que vienen desde los años 50 hasta la fecha, son estudios de extensión epidemiológico, ya sabíamos que el fumar produce un estado proinflamatorio que va a empeorar la aterosclerosis, o sea, el depósito de grasa. Creo que hay alguien con el micrófono encendido, no sé si... Bien, gracias. El fumar exacerba, empeora ese estado proinflamatorio. El sedentarismo, o sea, el tener que trabajar en un puesto a lo mejor administrativo, no tener que estar caminando, no tener que desplazarse todo el día escribiendo y llegar a la casa, comer y acostarse a dormir, ver televisión y volver a dormir y volver a levantarse a trabajar. Ese ritmo de vida sin un elemento de movilidad, de ejercicio, también va a producir que aumente la obesidad central, que aumente todo lo que toda la fisiopatología de todos los pasitos como van uno detrás de otro, haciendo el círculo vicioso que aumenta este síndrome metabólico. El nuevo concepto en realidad es la hiperuricemia. La hiperuricemia, el ácido úrico alto, hasta hace poco, yo diría 10 años, no era reconocido como algo realmente importante en este síndrome metabólico. De hecho, como ustedes ven, la mayoría de las organizaciones todavía no lo incluyen. Las sociedades médicas todavía en sus clasificaciones no lo incluyen, pero no tengo duda de que en los próximos años sí va a estar incluido, porque ya es algo que se habla en medicina interna, lo hablamos mucho, en endocrinología se habla mucho, y es que se ha demostrado que con menos penetrancia, o sea, con menos capacidad de producir los factores de riesgo de la inflamación, pero igual tiene la capacidad de promover ese estado inflamatorio, el ácido úrico alto. ¿Y cuánto es ácido úrico alto? Antes, si ustedes ven en todos los laboratorios, dice para los hombres mayor de 7, para las mujeres mayor de 6. No, hoy se sabe que mayor de 6 para cualquiera, hombre o mujer, es anormal. Aunque no tenga otras enfermedades, aunque no tenga otras, ya constituye por sí solo un factor de riesgo. Y es un factor de riesgo no solamente para síndrome metabólico, porque promueve un estado proinflamatorio en todo el cuerpo,
sino también porque además es un factor independiente de riesgo para enfermedad renal. Hay personas que no tienen hipertensión, que no tienen diabetes, y sin embargo sí tienen enfermedad renal. Y cuando uno va a buscar, no todas, pero muchos van a tener específicamente ácido úrico alto. De hecho, no sé si ustedes habrán escuchado hablar de la enfermedad renal mesoamericana, que es algo que se viene estudiando hace 30 años. La enfermedad renal mesoamericana se descubrió desde México hasta Perú, por decir algo, en clima cálido, era en trabajadores obreros del campo que definitivamente desarrollaban fácilmente insuficiencia renal. Al principio pensaron que era por la actividad agrícola, el sol, la deshidratación, dañaba los riñones, y después pues se hicieron una pregunta, ¿y por qué eso no solamente le da a los hombres, sino que también le da a las mujeres que están en la casa sin asolearse, simplemente cuidando a los niños y cuidando el fogón para cocinarle a los maridos y a la familia? Entonces se dieron cuenta que no, la deshidratación por sí sola no podía explicar todo esto. Y para no hacerles todo el cuento largo de lo que ha pasado en estos 30 años, lo último de lo que se habla es de que sí, hay un ingrediente de deshidratación, pero sobre todo con reposición no de agua libre, sino con reposición de bebidas azucaradas. Y es que se identificó luego de que a lo largo de toda esta franja central, América Central y América del Sur, desde México, el sur de México hasta Perú, como les dije, lo que sucede es que cuando están trabajando los hombres en la agricultura llegan pequeños comerciantes a vender sus productos, pero no casi ninguno ya vende agua. Algunos llevarán algunas botellas de agua, perdón, pero la mayoría lo que vende es sodas, gaseosas o chichas muy azucaradas. Y está demostrado que cuando intenta saciar sed, o sea, deshidratación, con bebidas azucaradas, entonces las azúcares toman una vía metabólica alterna que se llama la vía de los polioles, y esos polioles son dañinos para el endotelio, o sea, la membrana interna de los vasos sanguíneos. La va dañando, y eso es a nivel de todo el cuerpo, y desde ese punto de vista también promueve un estado proinflamatorio. Pero además de eso, lo último que se ha sabido es que la enfermedad renal mesoamericana, precisamente uno de sus componentes más importantes es el ácido úrico alto. Tiene otro par de componentes importantes, pero por tiempo no nos vamos a referir. Entonces, cada vez le ponemos más atención al hecho del ácido úrico elevado, y recuerden ese número 6, ya no es 7, 6 no debe pasar de allí. Bien, ¿y cuáles son las complicaciones? Bueno, las complicaciones ya las que mencionamos anteriormente, que están en la columna de la derecha, que ustedes pueden ver, las enfermedades cardiovasculares, isquémica, hipertensiva, ritmogénica, valvular, las miocardiopatías dilatadas que producen insuficiencia cardíaca, pero también la enfermedad cerebrovascular que produce demencia, la enfermedad renal crónica o nefropatía que ya he mencionado, la ceguera, recordando que hipertensión y sobre todo diabetes son la causa número 1 de ceguera en el mundo, por la retinopatía que van causando por el daño también a la microvasculatura, que también se llena de grasa y que va tapando. Las neuropatías, con todo eso que nos dicen los pacientes, y de seguro algunos de ustedes han tenido, de que se le adormecen las manos, se adormecen los pies, siente sensación de frío, siente hormigueo, siente sensación de repente como que lo estuviera quemando algo en la planta de los pies, etcétera, etcétera. Eso es son manifestaciones de neuropatía, o sea, de daño neurológico, pero son los nervios sensoriales, y lo que se daña nuevamente son los capilares, son los vasos sanguíneos chiquitos que irrigan esos nervios, que se tapan y terminan produciendo esas manifestaciones clínicas por esa área. Pero también está demostrado que el síndrome metabólico es causante de un exceso de cáncer por el estado proinflamatorio. Todavía eso no está tan tipificado que diga, bueno, es este cáncer el que está causándolo, pero sí hay un aumento, un exceso de varios cánceres en las personas que tienen síndrome metabólico. Por supuesto que el que sí está identificado es que aumenta el que aparezca hígado graso, y el hígado graso es precursor de cirrosis hepática
y de la producción de cáncer o específicamente de hepatoma, que no es exactamente cáncer, según la taxonomía, es un tumor maligno del hígado, los hepatomas. Específicamente es el paso siguiente después de el continuo de hígado graso, cirrosis hepática y finalmente cáncer de hígado. Y además de eso, problemas articulares, porque obviamente el sobrepeso es la causa, y ustedes conocerán a muchas personas que no tienen artritis como tal, o no tienen artritis reumatoide, pero tienen osteoartrosis por desgaste, y esa osteoartrosis se expresa en molestias, dolores en las articulaciones, tanto de las rodillas, los tobillos, las caderas, etcétera, etcétera, y es por simplemente el peso que tienen que soportar. Bien, dicho esto, eso es para que vean todas las complicaciones que pueden tener el síndrome metabólico. Y ahora que he dicho esto, entonces hablaremos un poquito del tratamiento, pero enfocándolo de cómo deberíamos hacerlo, no para tratar una persona, sino cómo deberíamos hacerlo para tratar específicamente a toda una población, a toda una población. Entonces, para que nosotros pongamos atención sobre esto, yo tengo que demostrarles primero a ustedes por qué esto es importante. Porque si esto le pasara a 10 personas de 5 millones, no sería nada. Digo, sí es importante porque son seres humanos y tienen una enfermedad, pero no constituye un problema tan grave de salud pública, porque de los recursos que existen no se gasta tanto en eso. Pero lo que resulta ser es que de los 5 millones de panameños que tenemos, con factores de riesgo para síndrome metabólico, yo podría decir que probablemente sea el 45 o el 50% de toda la población adulta. O sea, eso es inmenso y eso conlleva a costos muy grandes. ¿Por qué hablamos de costos? ¿De qué costos estamos hablando? Los costos de la atención directa. Si tenemos los factores de riesgo, tenemos que atender a esa persona para tratar de convencerlos de quitar los factores de riesgo. Pero si ya tienen la enfermedad, si ya son diabéticos, si ya son hipertensos, si ya son personas con colesterol alto, etcétera, etcétera, entonces tengo que gastar en la atención. Tengo que gastar recursos humanos, médicos, enfermeras, auxiliares de clínica, etcétera, etcétera, para garantizar una atención, pero además tengo que darle medicamentos. Y al darle medicamentos, ese es un costo importante. Ese es el costo para el tratamiento de la enfermedad. Pero si encima de eso no frenamos la enfermedad, o sea, no frenamos la diabetes, no frenamos la hipertensión, no frenamos la hipercolesterolemia o el ácido úrico alto, entonces la persona se complica y viene el infarto en el corazón, y viene el infarto o la hemorragia en el cerebro, y viene la insuficiencia renal, y vienen todas esas otras cosas, la demencia que mencionamos, etcétera, etcétera, y eso representa costos por complicaciones. Para tratar las complicaciones hay que meterlos a un hospital, hay que tratarlos en intensivo, y eso, ahí ustedes saben que los costos hospitalarios, incluso en el sistema público, los costos hospitalarios de una cama en intensivo no baja de 500, 700 dólares diarios la cama, por todo lo que implica, desde el aire acondicionado, el oxígeno, todo lo que la electricidad, todo lo que se usa, hasta puede llegar a costar 3.000 o 3.500 o 4.000 dólares diarios la cama. Porque estos pacientes, cuando están muy graves, hay que intubarlos, necesitan un ventilador, necesitan drogas vasoactivas, y todo eso es carísimo. Bien, perfecto. Pero encima de esto, de eso que he mencionado, para la salud pública es importante porque estas enfermedades representan costos indirectos. ¿Y a qué nos referimos con costos indirectos? Lo que aquí está en la diapositiva. Nos referimos a costos de invalidez temporales o permanentes, o sea, pérdida de efectividad laboral temporal o permanente por incapacidades temporales o permanentes que sufren las personas. Pero además de esto tenemos otro costo que muy pocas veces antes se calculaba y que hoy día en salud pública cada vez se calcula más, y es la mortalidad temprana en edades productivas. O sea que si yo tengo en Panamá, como ustedes saben, una expectativa de vida de 78 años, donde las mujeres tienen una expectativa de 79 y los hombres tienen una expectativa de 76, pero a mí se me muere de alguna de estas complicaciones, se me muere un paciente a los 55 o a los 45 años, varón, o a los
o a los 60 o a los 55, mujer, esa persona todavía tenía años productivos por delante para la economía del país. Y no estamos hablando de obligar a la gente a trabajar más allá de la edad de jubilación, sino para su propia economía. Las personas, las familias inventan su economía y tienen años productivos, pero si usted ya está con complicaciones y secuelas de esas complicaciones, probablemente la invalidez sea permanente o la mortalidad, y usted va a recibir vamos a decirlo así, un costo para la sociedad entera en función de los años perdidos que estas personas pudieron generar para la economía. Esos son costos indirectos. Y por último, problemas administrativos con la saturación de citas, porque ustedes saben que, como he mencionado, la cantidad de pacientes diabéticos, la cantidad de pacientes hipertensos, la cantidad de pacientes con colesterol alto en Panamá es altísima, y eso es lo que usted ve todos los días en la televisión cuando enfocan las filas en las policlínicas o en los policentros o en los centros de salud o en los MINSACAPSI. Lo que ven es las grandes filas precisamente de gente demandando, buscando atención para sus problemas. Que eso es correcto, pero bueno, podríamos prevenirlo y que esa cantidad no fuera tanta. Y si esa cantidad no es tanta, disminuimos mortalidad, pero también disminuimos morbilidad, o sea, disminuimos dolor humano de pérdidas prematuras, más años de vida, pero además de eso, estamos contribuyendo a que la economía tenga gente en actividad laboral más tiempo. Bien. Dicho esto, tengo que terminar convenciéndolos de que los costos de estas enfermedades son inmensos. Entonces voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, México, estadísticas de 1992. Usted sabe que en Panamá es difícil conseguir estadísticas, pero traigo unas estadísticas interesantes en la próxima diapositiva de Panamá. México, 1992, el siglo pasado, hace 30 años, y mire lo que dice, 430 millones usados solamente para tratamiento de la diabetes. 430 millones, claro, pero ustedes dicen, bueno, pero México en ese momento tenía 90 millones de habitantes, hoy día tiene 135 millones. Bueno, de esos 430 millones, lo que quiero que vean, anuales, en el 92, 100 millones, o sea, el 23% eran para costos directos, o sea, la atención de los factores de riesgo de la enfermedad o las complicaciones. Mientras que 330 millones es lo que ellos calculan, o sea, el 76-77% de todo el costo de esta enfermedad era por pérdida de productividad, por las incapacidades temporales o permanentes, o por mortalidad prematura. El mismo México, 2000, fíjese cómo en 8 años pasa de 430 millones que gastaba nada más para atender diabetes, 2.600 millones. Prácticamente 8 veces más en 8 años el gasto. ¿Y por qué? Bueno, todos podemos intuirlo fácilmente. Se hizo más complejo el tratamiento, se hicieron más cara el costo de los días camas en los hospitales, se hicieron más caros los medicamentos, se hicieron más caro todo lo demás. Bien. Acuérdense que aquí entran también los pies diabéticos. Es un calvario para las personas que lo padecen y que significa un gasto para el sistema público de salud continuo, porque esas úlceras varicosas o esos pies diabéticos no curan fácilmente. Bien. Año 2000, 2.600 millones de dólares. Eso representaba el 15% del gasto total en salud de México en el año 2000. ¿No? Ni quisiera saber cómo está ahora mismo. Y representaba casi el 0.8 del todo el PIB de México, para que tengan una idea de los inmensos gastos que significa para la sociedad. Yo no estoy cuestionando que no haya que gastar en esto, sí hay que gastar en esto, hay que atender a la gente, pero si nosotros pudiéramos prevenir y disminuir la cantidad de personas afectadas, estaríamos disminuyendo costos también. Ese es el concepto de salud pública. Bien, América Latina, 2003, un poquito más reciente, 15.100 millones de dólares usados para el tratamiento de la diabetes. Esto es una estimación de la OPS. Y nuevamente lo que quiero no es que se aprendan estas cifras, sino que miren que de esos 15.000, 1.900, o sea, la minoría,
el que nada más representa el 13% era para atención directa, para costos de atención directa, mientras que 13.100 millones era para costos indirectos, y eso representa el 87%. O sea que si nos basamos en las estadísticas de México o de América Latina, alrededor del 18% de estas enfermedades va a ser en costos directos de atención, pero todo el resto, 72%, va a ser en costos indirectos por incapacidades y por mortalidad temprana, prematura, le llaman en salud pública. Si vemos complicaciones, traje esto porque encontré esto, agraciadamente, en periódicos nacionales. Las dos son publicaciones de la prensa, son del año 2022. Si ven, una es en noviembre del 2022 y la otra es de julio de 2022, así que están muy recientes, vamos a decirlo así, y es hablando de una sola complicación, que es la complicación se refiere a hemodiálisis, que es una de las complicaciones del síndrome metabólico. La diabetes lleva a daño renal, la presión alta lleva a daño renal, la aterosclerosis producto de colesterol alto lleva a daño renal y la hiperuricemia sabemos que lleva a daño renal. Bien, entonces cuando vemos estas publicaciones, la Caja del Seguro Social reporta que el costo para hemodiálisis mensualmente de un paciente mensual es de $2.871.48. Es un costo, déjeme decirle que esos números tienen un detalle, y es que son números viejos, porque esos números ya yo los conocía, y los conocía desde la época de cuando externalizaron las hemodiálisis. O sea que el que no haya cambiado desde el 2010, 2011, 2012 a la fecha, no es cierto. Así que aquí hay un desfase. Pero bueno, vamos a asumir que sean $2.871. Y lo peor es que eso representaba que por sesión, que son promedio, 3 por semana para los pacientes crónicos, eso representaba, dice la caja, en esta publicación de noviembre del 2022, $239. Tampoco es cierto, porque desde entonces, en el 2012, cuando discutíamos la externalización y nosotros nos oponíamos a la externalización de las hemodiálisis, este fue el argumento que presentó el señor San Lloren y el señor, el doctor que fue ministro después, Díaz, Javier Díaz, de que miren, si las externalizamos nos cuestan $239 y a la caja le cuesta $330 hacerlo. Otra falsedad más. En realidad el valor real era 330 o más. ¿Por qué? Porque a ese valor de 239 le estaban quitando el costo del personal que atiende, porque decían, no, eso lo paga la caja, sí, pero el proceso es uno solo. Lo atienda la caja o lo atienda la empresa externa, la empresa le va a cobrar 239 porque además está gastando en las máquinas, en los insumos, en el filtro, en los insumos desechables, etcétera, bla, bla, bla. Pero siempre va a tener que haber personal, médicos, enfermeras, atendiendo a esos pacientes cuando están en la sesión de hemodiálisis, y siempre va a haber necesidad de medicamentos para esos pacientes, y eso también los asumía la caja dentro de los 330 y no los asumía la empresa externa en los 239. Así que era una falacia, fue la forma de engañar a la gente que usaron para decir que era más rentable externalizar que hacerlo la caja. En realidad, cuando uno le sumaba el costo de todo el personal hasta el aseador que tiene que limpiar, barrer y trapear, y le sumábamos todos los medicamentos que usan estos pacientes, resulta ser que a pesar de que la empresa externa le cobrara 239 a la caja, en realidad lo que estaba saliéndole a la caja era alrededor casi de $400 en vez de 330. Eso es para que ustedes tengan, y le estoy diciendo con conocimiento de causa porque esto lo peleamos. Hicimos los análisis económicos en aquel entonces. Así que estos números son viejos. No me gusta que sean viejos, pero vamos a utilizarlo como una referencia. Dice que entonces, en Panamá, para el 21 de noviembre, habían 2.200 pacientes. Y de esos 2.200 pacientes, si usted los pone a que por 239 o por $330, no importa, sale a 6 millones mensuales, 6 millones, 6.3 millones o 7.9 millones gastados por la caja. El 7.9, como les acabo de demostrar, es más real que el 6.3. Pero si lo vemos, eso es mensual, pero si lo vemos anual,
son 75.8 millones o 95 millones, que vuelvo y repito, el 95 que está en gris es mucho más real, porque es un valor más real que el de 75 millones. Y eso se produce porque dijimos que para noviembre del 2022 habían 2.200 pacientes en hemodiálisis, sin contar los que están en diálisis peritoneal, que eso no está contabilizado aquí. Es otro proceso un poco más barato, vamos a decir, para la institución, pero en realidad es otro costo multimillonario. Y que en Panamá se producen 60 nuevos pacientes por mes. ¿Qué significa eso, estimados oyentes, televidentes? Eso lo que representa es que Panamá no está haciendo nada en prevenir que esa gente llegue a necesitar hemodiálisis. Nunca se han creado algo que venimos hablándolo los médicos hace 15, 20 años, crear las clínicas de enfermedad renal, porque la enfermedad renal tiene 5 estadios y cuando usted los mete a diálisis es porque ya está en el estadio 4 o 5. Cuando lo que hay que empezar a tratar a estos pacientes en el estadio 1, 2 y 3 para evitar, y si no se puede evitar, por lo menos hacer más lento que llegue allá, porque allá los costos van a ser inmensamente grandes. Bien, creo que les he demostrado una complicación de todo el síndrome metabólico gasta esto. Ahora imagínense todas las otras, la gente que se infarta en el corazón, la gente que se infarta o sangra en el cerebro, la gente que se le daña el hígado o que desarrolla otras complicaciones de las que hemos hablado, articulares o la demencia, etcétera, etcétera. Bien, otra publicación de estadísticas nacionales que salió en julio del 2022. La Caja del Seguro Social gasta al año para enfermedades crónicas 600 millones, destina 600 millones de dólares al año. Si yo extrapolo eso a lo que es los conceptos internacionales, significa que el síndrome metabólico me lleva la mitad de los recursos que se llevan todas las enfermedades crónicas, todas. La mitad se va en síndrome metabólico. Así que yo puedo calcular que en Panamá, en base a la estadística que está reportando la Caja del Seguro Social, Panamá destina en la Caja del Seguro Social, no estamos hablando del MINSA, falta ese otro de sangre allá, pero la Caja está destinando para síndrome metabólico 300 millones de dólares anuales. Si lo está destinando, ¿para qué costo es? Para el costo directo, para la atención de la enfermedad, los factores de riesgo, la enfermedad y las complicaciones. ¿Qué quiere decir? Que los costos directos ya sabemos que representan en promedio, las publicaciones que traje de América Latina y de México, el 18%. Entonces, ¿cuánto es el 72%? Si la Caja está invirtiendo 300 millones anuales, los costos indirectos que representan el 72% son 1.200 millones de dólares gastados o perdidos anualmente. ¿En qué? En incapacidades y en muerte prematura. Eso es una pérdida inmensa para la sociedad. 1.200 millones de dólares, para que usted tenga una idea, es lo que le daba el año anterior el canal a Panamá. Creo que en el último año ya dio casi 1.400 dólares. Pero 1.200, imagínense, todo lo que nos gastamos ya se perdió. Se perdió en pérdida de productividad por incapacidades o en muerte prematura. Bien, entonces, ¿cómo atacamos esto? Yo sé que para ustedes, cada uno es importante, si yo soy diabético, ¿cómo me debo tratar la diabetes? Aquí vamos a hablar en forma genérica. Si alguien quiere hacer preguntas más específicas, con mucho gusto también las respondo. Pero vamos a ver cómo debe un país organizarse para atacar este problema de salud pública. Bueno, entonces, para atacar este problema de salud pública, tenemos que recurrir a los conceptos de la prevención de la enfermedad, de la promoción de la salud. Pero para aplicar eso, tengo que aplicar la prevención en 5 niveles. La prevención primordial, la prevención primaria, secundaria, terciaria y hasta cuaternaria. Y eso vamos a irlo explicando ahora mismo. La prevención primordial es cuando la sociedad, imaginemos que los 5 millones de panameños estamos sanos, que no es así, no partimos de ese, pero tendríamos que imaginar qué tenemos que hacer para que no tengan, no solamente que no se enfermen, sino que no tengan factores de riesgo. Bueno, tenemos que establecer
propaganda en los medios masivos. El gobierno debería gastar, no mucho, pero debería gastarse unos realitos en la propaganda, recordarle a la gente que no, el sobrepeso, que cuidar no comer tanta azúcar, que no comer tanta sal, bla, 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 bla. Pero además de eso no sirve. Está demostrado que eso le entra a mucha gente por un oído y le sale por el otro. Entonces debería el Estado, a través del Ministerio de Salud, debería establecer políticas públicas. Y dentro de esa política pública está que regular el contenido de los azúcares y grasas que traen los alimentos que nosotros compramos en las tiendas, en los supermercados. Regular que los jugos industriales tengan poca azúcar, que las gaseosas tengan mucho menos azúcar de lo que tienen, que las bebidas energizantes prácticamente no existieran, porque son dañinas desde muchos puntos de vista. Y, por ejemplo, también limitar el uso de sal. Se recuerda que el ministro anterior trató de poner una ley de que en los restaurantes no se podía poner sal en la mesa, los saleros había que quitarlo de la mesa. En esencia y en el fondo era correcto. Pero esa sola medida no va a solucionar el problema. Estamos claros. Uno. Y dos, si usted no acompaña esas medidas coercitivas, que son una ley, de una educación, y la educación para que entre en la mente de las personas tiene que empezar desde la primera infancia, desde pequeño. ¿Qué quiere decir? Que no basta decirle al niño en primer grado, oye, no coma tanta azúcar, no tome tanta soda, no coma tanta grasa, no coma tanta sal. No, si usted como familia, como padre de familia, le dio a ese niño bebidas con mucha azúcar, con mucha grasa, comidas con mucha grasa, con mucha sal, ese niño ya desarrolló el gusto por el azúcar, por la sal y por la grasa. Porque usted se lo dio. Si encima de eso ese niño ya está en sobrepeso, ya tiene un factor de riesgo. Y acabo de escuchar hoy, cuando iba para el trabajo, hoy en la mañana, en un programa de radio de noticias de la localidad, o sea, de Panamá, dijeron, y quedé, bueno, no espantado, porque ya yo sabía que esto existía, pero quedé definitivamente asombrado. En niños de edad escolar, 22% de sobrepeso y 9% de obesidad declarada. O sea que entre los dos, 22 y 9, ya van 31% de nuestra niñez en todo Panamá. O sea, esto ya raya en que definitivamente, imagínense, le voy a comparar con otro dato que dieron en ese programa que decía, la desnutrición en Panamá, 1%, pero 31% con sobrepeso y obesidad, que es otra forma de malnutrición. Pero como dijeron en el programa, la desnutrición relativamente fácil se corrige. Usted le da alimento a esos niños. Pero la malnutrición de la obesidad y el sobrepeso, quítesela. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil de quitar? Porque viene arraigado en el cerebro de nuestra infancia, que desde que eran niños chiquititos le empezaron a dar jugos azucarados. Que si el juguito de pera, que si el juguito de manzana, que si el juguito de... pero en cantidades que son excesivas para un niño. Porque le empezaron a dar alimentos ricos en grasa, la salchicha. Digo, sabemos que tenemos un problema de economía, que muchas familias tienen que usar lo que haya, lo que puedan acceder, pero bueno, también deberíamos hacerles conocer de que el exceso de algunos alimentos muy elaborados como la salchicha, los embutidos, etcétera, etcétera, van a desarrollar un gusto por la sal, por la grasa y por la sal de los niños. Bien, promover el deporte debe ser otra política pública. Promover la cultura, promover el empleo formal y dignamente remunerado. ¿Para qué? Para que las personas entonces puedan comprar los alimentos, las frutas y vegetales que realmente hacen que uno contrarreste el problema del síndrome metabólico. Promover la escolaridad, lo dijimos. Esto hay que enseñarlo al niño en la casa, en la edad preescolar y en las escuelas, en los currículos de las escuelas debe ser, y eso es una de las cosas que está peleando Lacan, de que haya una transformación en el contenido curricular para que se le explique a los niños desde las primeras edades, no solamente esto, sino muchos otros problemas que inciden en la salud de la población. Bien,
seguridad y soberanía alimentaria. ¿Para qué? Para que la población pueda tener acceso a comida barata y de buena calidad, ya sean vegetales, verduras, frutas, etcétera, etcétera. Pero ahí no termina el problema de la prevención primordial. La prevención primordial sigue en que si usted no tiene un sistema sanitario organizado para contrarrestar esto, nunca lo va a poder contrarrestar. ¿A qué me refiero? A que con ferias de salud jamás va a poder disminuir los números que tenemos. Que con censos de la salud jamás va a, con giras a las comunidades apartadas, en carromatos, en carricoche, lo que quiera, jamás van a poder acabar con este problema. La única forma de acabar con este problema, y que la han experimentado países desarrollados, sobre todo en el norte de Europa, etcétera, etcétera, es organizar el sistema sanitario de acuerdo con la estrategia de atención primaria. ¿Y qué significa la estrategia de atención primaria? Significa visibilizar a toda la población, o sea, los 5 millones de panameños que existimos en este momento. Digo, yo estoy diciendo 5 millones, a lo mejor el censo dice que somos menos o somos más, pero estoy hablando de un número redondo. 5 millones. Pero actualmente el 30% o más de la población es totalmente invisible al sistema sanitario. ¿Por qué? Porque nunca van a una cita, porque nunca buscaron atención. ¿Pero por qué no la buscan? Porque se sienten bien y no saben que están enfermos o no saben que tienen factores de riesgo. Entonces, llegan al sistema sanitario cuando ya está catastróficamente enfermo, cuando ya se está muriendo. Eso es ser invisible al sistema sanitario. Y para evitar esa invisibilidad, usted tiene que organizar la estrategia de APS. Y la estrategia de APS, ¿a qué conlleva? A una sectorización de la población, por grupos, dependiendo de dónde vive. De 1.500, lo que ha hecho Panamá, de 1.500 a 2.500 o 3.000 personas en cada sector. Que cada sector se le hace la lista de esas 1.500 a 3.000 personas. Por supuesto, los sectores tienen mayor población en las áreas urbanas, y tienen menor población en las áreas rurales y mucho menos población en las áreas comarcales donde la población vive dispersa, muy distante una de otra. Pero se puede hacer la sectorización. Y luego se hace una lista digital donde están adscritos todas esas personas que están en ese lugar. Pero además la adscripción se le tiene que hacer un correctivo. Perdón, no solamente es por lugar de vivienda, sino que además hay personas que se levantan muy temprano y regresan muy tarde a sus casas. Entonces, ¿cuándo van a ir a un centro? A lo mejor tienen que tener también adscripción en los sitios de salud, por ejemplo, un centro de salud, un MINSACAPSI, o un policentro, o una policlínica, cuando está en tránsito hacia su trabajo, porque se baja en una estación de metro que es céntrica, y ahí hay cerca un centro de salud o una policlínica, etcétera. O puede ser adscrito también por sitio de trabajo, porque enfrente de donde trabaja hay otro centro, una unidad ejecutora de salud. Pero lo importante es que la adscripción fundamental es por domicilio. ¿Y cómo se puede enlazar fácilmente con que se sepa de su enfermedad o de su problema en el sitio de tránsito o en el sitio, la unidad ejecutora que está cerca del sitio laboral? Fácil, a través de un expediente digital, pero un buen expediente digital, no estrictamente el que tenemos ahorita, sino uno mejorado. Ya se está trabajando en eso también. Bien. Pero lo más importante, ¿para qué es importante la sectorización de la población en grupos de 1.500, 3.000 personas con una lista de adscripción para entregársela a un equipo de salud de cabecera? Ustedes lo están viendo aquí en la diapositiva, es el último párrafo. Un equipo de salud de cabecera. ¿Para qué? Para que cuando ese equipo de salud de cabecera se le dé esa lista, ese equipo de salud de cabecera es responsable por las 1.500 a 3.000 personas que están en su sector. Y al ser responsable, no solamente van a ser responsables por los que vienen a atenderse buscando ayuda, sino por todos aquellos que están en la lista y que tienen años de nunca haber ido a una cita. Y usted va a tener que buscarlos, va a contactarlos por teléfono, y si no contacta por teléfono, ir allá a buscarlos, ir a citarlos, ir a ver cómo están y de irlos incorporando a un sistema preventivo de citas de prevención, de citas de seguimiento de salud de manera amplia, con una cobertura masiva. Esa es la única forma
de enfrentar este problema. Si no, vamos a seguir dando 1000 charlas, vamos a seguir hablando 1000 veces del síndrome metabólico y los costos que tiene. Vamos a ayudar a unas cuantas personas a que mejoren su situación con respecto al síndrome, pero masivamente el país va a seguir, la sociedad va a seguir teniendo pérdidas multimillonarias en costos de atención y en costo de productividad perdida. Bien, Doctor, seguimos. disculpe, Ajá. buenas noches. En ese grupo que usted menciona, que va a ser responsable de este grupo de personas, de estas 1.500 a 3.000 personas, ¿también existiría un nutricionista o una Sí, claro. nutricionista? Ahorita, precisamente en esta diapositiva que acabo de poner, algo se habla, pero no se entiende. Tendremos que ir como 2 diapositivas más adelante para después recordar esa pregunta. Pero excelente pregunta. Claro, por supuesto que tendría que haber un dietista o un nutricionista, como le llama correctamente usted. Muchas gracias. Acabamos de hablar de la prevención primordial. Esa prevención primordial, ¿quién la hace? El Ministerio de Salud, porque son, recuerden, propaganda en medios de comunicación, y hay otras cosas más, propagandas, hay políticas públicas y hay un sistema de organización para que nadie se quede sin visibilidad. Entonces, esa es la prevención primordial y eso está en manos del Ministerio de Salud. Eso no lo hace ni la Caja del Seguro Social siquiera. Eso lo hace el Ministerio de Salud. Pero ahora vamos con la prevención primaria. La prevención primaria es cuando usted tiene la población, dijimos en la primordial, es cuando toda la población es sana, que no es cierto, pero teóricamente es así. La prevención primaria es cuando la población todavía es sana, pero ya tiene factores de riesgo. Ya tiene factores de riesgo. Ya es obesa, abdominal, o ya tiene la presión un poquito alta, o ya tiene el azúcar alta en ayunas, o ya tiene el colesterol un poco alto, o tiene muy bajo el HDL, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, ¿quién tiene que intervenir? Tiene que intervenir nuevamente las autoridades del sistema sanitario. Tienen que definitivamente tener metas objetivas, medibles de lo que se busca. Se busca un peso ideal. ¿Y qué es un peso ideal en la población? Para cualquier ser humano, de los 5 millones que estamos aquí en Panamá, talla menos 100. Fíjense que para los nórdicos, norteamericanos, canadienses, europeos, árabes, que son más longilíneos que nosotros. Recuerden que dijimos que los latinos somos más chiquitos y más chonchitos, más gorditos. El peso ideal es talla en centímetros menos 105, más exigente, pero corrigiéndolo a los latinos, el peso ideal es talla menos 100, en centímetros menos 100. Y ese es un objetivo que tiene que ser claramente definido por quién, no por la Caja del Seguro Social. Debe ser definido por el Ministerio de Salud y hacer que la Caja lo cumpla, que el personal de la Caja lo cumpla, que tenga claramente establecido su meta. Y para eso, para ese peso ideal, y nada más agarré peso ideal, por supuesto que eso lo podríamos hacer para cada una de las otras cosas, tener el azúcar bien, tener el, etcétera, etcétera. La dieta, en primera instancia, porque no me puedo extender tanto en ejemplos, ¿no? Entonces, agarré el peso ideal, la dieta. Tiene que haber una dietista por cada 10 sectores. Eso ustedes lo ven, ¿de dónde se sacó eso? Debajo de la manga. Ahorita, en 2 diapositivas más adelante se va a entender a qué nos referíamos. Bien, pero esa dieta que instruye las dietistas, tiene que estar encaminada a reducir el consumo de azúcares, aceites y grasas y sal en la dieta común de la gente. Aumentar las fibras, o sea, las frutas y los vegetales. Reducir las porciones de comida sin saltarse ninguna. Y recuerden que cuando estamos una persona en sobrepeso u obesidad, lo primero que le decimos, usted va a comer sus 3 comidas al día. Pero fíjese lo que dice el siguiente renglón. No picar entre comidas. Y si come algo, que sea una fruta. Preferiblemente una fruta, y sobre todo de aquellas que no tienen tanta azúcar, como el guineo, aunque sea una, usted sabe que tiene bastante azúcar, pero bueno, podría ser hasta un guineo, si no come nada más entre comidas. Pero una naranja, una manzana, algo por el estilo, para hablar de cosas aquí de las nuestras, una chirimoya, qué sé yo, una guayaba, serían excelentes. Es lo único que se debería comer entre comidas. Entonces, usted va a comer sus 3 comidas
Pero ¿dónde empezamos a reducir la porción? En la noche. El desayuno lo dejamos casi intacto, recortamos muy poco el almuerzo, pero la cena sí, recortadísima. ¿Por qué? Porque precisamente se sabe que cuando cenamos, después vamos a dormir y en realidad esa energía no la necesitamos tanto. Entonces debemos empezar por disminuir es la cena. Y vuelvo y recalco lo que aquí dice, no saltarse ninguna, incluida la cena. No es que no cene. Té, unas tostadas, un pancito con un quesito, qué sé yo, algo muy leve, es lo primero que mandamos a hacer. Y no volver a repetir arroz y papa y macarrones en la cena, porque es una cantidad exagerada de calorías que no vamos a utilizar ni metabolizar. Bien. Doctor Osorio, es como Diga. se dice, que se debe desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Exacto, exacto. Hay otra frase célebre igual, que el desayuno uno no lo comparte, el almuerzo parcialmente lo puede compartir con un amigo y la cena darse al enemigo. Es otra forma de expresar lo mismo. Pero bueno. Doctor, una pregunta, disculpe. Ajá. He visto en las redes sociales que recomiendan mucho el ayuno intermitente. No tengo opinión sobre eso, no soy especialista para hablar de eso. Mire, lo que sí le puedo decir es que he visto de todo en estos, del 80 del 91 a esta fecha, ¿cuánto ha pasado? 30 años, he visto de todo tipo de dietas y no he visto ninguna que pueda decir eso es efectivo y que eso es lo que va a solucionar el problema. Es algo en la conciencia, algo de la dieta, una dieta equilibrada, entendiendo estos puntos fundamentales. Ya la nutricionista o el nutricionista lo que van a hacer es ser más específico en el conteo de calorías y cuánto de esas calorías es de grasa, cuánto es de azúcar, cuánto es de proteína, y hacer la mezcla para que sea variado y que no sea aburrida la dieta. Pero lo único que yo he visto que hace efecto realmente es la concienciación de las personas de que tienen un problema, de que aceptan que tienen un problema, que deben corregir sus hábitos para poder corregir ese problema. Si no existe eso, está destinado al fracaso. He visto gente que ha bajado 30, 40 libras en un mes, 2 meses, 3, y luego al año, 2 años, están igual con el problema que estaban inicialmente. ¿Pero por qué? Porque el problema es un problema de conciencia fundamentalmente. Y entonces, cuando uno es consciente del problema y acepta el problema que uno tiene, que es el primer paso, y es consciente y está dispuesto a atacarlo, entonces uno va buscando todas esas alternativas que nos dicen los médicos, que nos dicen los nutricionistas, y las vamos a ir acatando. Pero fíjese que quiero darle acento a porque esto yo no lo tenía. Para preparando esto, fue que encontré esto: evitar tomar jugos de frutas industriales en el desayuno. Porque la cantidad de azúcar que tienen los jugos industriales que tenemos nosotros es muy alta. En países nórdicos de Europa y en Canadá, los jugos, y creo que en Estados Unidos también, hay regulaciones estrictas para que esos jugos industriales tengan un porcentaje de azúcar específico. ¿Qué pasa? Que los nuestros, como no hay esa regulación, aquí hacen lo que quieren y ponen mucho azúcar. No es lo mismo decir jugos de frutas naturales. Si usted exprime la naranja, si usted exprime, licúa una manzana junto con su pulpa, lo que sea, y eso, perfecto, porque eso no lleva azúcar añadida. Pero los industriales, y esto no lo tenemos presente. Yo mismo he sido durante décadas un consumidor de eso en los desayunos. Y le digo, tal vez lo único que me ha salvado es que es lo único que desayuno, un vaso de leche y un vaso de jugo desde hace 40 años. ¿Por qué? Porque si no me duermo, a mí me daba mucho sueño, me daba mucha marea alcalina y por eso desayuno poco. Pero lo que dice es que la cantidad de azúcar va siendo un gusto de las personas, del niño sobre todo, y de las personas por el azúcar, que después es lo que no le puedo quitar. Y por eso cuando ve un dulce, una dona o
una costilla, siente esa atracción y la dificultad para decir que no, ¿me entiendes? Pero es por eso. Bien, seguimos adelante porque todavía nos faltan un par de diapositivas interesantes. Ejercicio, 30 minutos, 5 días a la semana. No necesitan ser los 7 días, pero 30 minutos caminando, sobre todo para las personas que tienen otros problemas, caminando, es verdad. Dejar de fumar es fundamental. Y fíjense, aquí me he referido solamente al sobrepeso. Podría poner acciones de prevención para todo, para el azúcar alta, pero concuerdan mucho con la dieta, pero habría otras acciones más para el azúcar alta, para el colesterol alto, para los triglicéridos altos, para el ácido úrico alto, etc. Bien, vamos entonces a lo que sí depende de los médicos. Esta es la prevención secundaria. ¿Qué significa prevención secundaria? Esta se hace ya en poblaciones enfermas. Ya aquí no es que estaba sano, ya no es que tenía factores de riesgo, ahora ya son personas que tienen enfermedad. O las 5 que mencionábamos del síndrome metabólico, o 3 de ellas, que es con lo que se hace el diagnóstico. Y entonces decimos, ¿qué es lo que hay que hacer con esta población enferma? Diagnóstico temprano y tratamiento efectivo. ¿Y qué significa diagnóstico temprano? Si tenemos un 30% de personas invisibles al sistema, no vamos a poder hacer diagnóstico temprano porque van a llegar catastróficamente cuando ya están listos para la foto, para morirse, que eso lo vemos todos los días en intensivo durante todo el año, lo vemos. Entonces, el diagnóstico temprano quiere decir que yo tengo que tener un equipo de cabecera, médico, enfermera, educadores para la salud, etcétera, etcétera, técnicos de enfermería, etcétera, conformado talmente que yo tengo mi lista de inscripción y yo voy a buscar a esa gente, a los que no me vienen a pedir la consulta. Y esto de lo que estoy hablando lo sabe muy bien, tal vez mejor que yo, la doctora Beatriz Vergara, que nos ha dicho de sus experiencias cuando en algunas regiones se hizo el experimento, aquí en Panamá, en varias ocasiones se hizo el experimento de sectorizar toda la población, de hacer la lista de inscripción y de adscribirla a un equipo de cabecera, a un médico de cabecera, y que resulta que esas experiencias se perdieron. Pero lo importante es que es la única forma de visibilizar a los 5 millones de habitantes. Si no, mire que Costa Rica nos lleva 25 años de ventaja en esto y todavía no tiene la cobertura sobre los 5 millones de habitantes de ellos. O sea, todavía hay gente que se les escapa. Así que imagínense, y nosotros vamos 25 años atrasados con respecto a ellos, porque ellos ya tienen esto hecho y nosotros no. Imagínense, vamos 25 años tarde en este problema. Bien. Estos equipos de salud atienden consultas de los que buscan, programan consultas y visitas a domicilio para los que no buscan la ayuda y captan a los pacientes con la sectorización y la adscripción, tanto en el domicilio como en los lugares de tránsito como en los sitios de trabajo, a través del expediente electrónico. Y tiene que haber no solamente nutricionistas, tiene que haber laboratorios clínicos para los sectores, que no pueden estar en los hospitales, que no pueden estar solamente en las policlínicas o en los policentros porque no alcanzan. Por eso es que son las largas colas. Fíjense que hemos dicho aquí que debe haber un laboratorio clínico por cada 15 sectores. ¿Cuántos son 15 sectores? Si son un promedio, vamos a decir, de 2.000 personas, para hacer los cálculos rápidos, estamos hablando de que cada 30.000 personas debe haber un laboratorio clínico. De la institución, del Ministerio de Salud, de la Caja del Seguro Social, para poder referir ahí todos los laboratorios que vamos a necesitar hacerle a las personas que ya están enfermas, o a los que tienen factores de riesgo, o a los que todavía están sanos, para saber que estamos haciendo las cosas bien. Encima de eso, tiene que haber abastecimiento pleno de medicamentos. De nada sirve que visualicemos a todos, que hagamos el diagnóstico temprano, y cuando vamos al tratamiento, el tratamiento no es efectivo. ¿Por qué? Porque nos faltan medicamentos, porque no hay lisinopril, porque no hay perindopril, porque no hay iversartán, porque no hay amlodipina, porque no hay esto, porque no hay para el colesterol, porque no hay. Entonces, tiene que haber abastecimiento pleno de medicamentos, de los que se usan para tratar el síndrome metabólico X. Si sabemos la gran, inmensa cantidad de millones de dólares que estamos gastando por culpa de esto, si tuviéramos medicamentos, lo que se gasta en medicamentos sería una ínfima cantidad, en millones, aún así sería una ínfima cantidad de lo que nos estamos gastando por no atender preventivamente estas enfermedades. ¿Y cómo sería la tutela? Bueno, a través de los equipos básicos de cabecera,
los equipos de salud de cabecera, no le quiero decir ni básicos, ni elementales, porque ese nombre es lo de menos, ese nombre se lo pondrá el Ministerio de Salud en el momento dado. Pero mire, obviamente que los médicos generales está demostrado a nivel mundial que atienden y resuelven, atienden el 100% de toda la demanda de salud en un lugar donde esté bien hecho la organización de la atención primaria, atienden el 100% de la población, pero resuelven entre el 70 y el 80% de la población. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas que sobrepasan al médico general. Está bien, no es Superman. Ahí entran entonces los especialistas. ¿Pero qué especialistas? No entra el cardiólogo. Aquí en Panamá tenemos el problema de que alguien que sufre la presión piensa que la mejor atención debería ser dada por el cardiólogo. No, si los medicamentos son los mismos y las guías de lo que debe tomar un paciente con tales y tales y tales características es la misma. Entonces, el 70% de todos los hipertensos, por decir algo, debería estar bien controlado, aunque fuera con muchos medicamentos, por médico general. Pero para el 30% que no logra controlar el médico general, entonces debe entrar el especialista. ¿Pero qué especialista? Las especialidades básicas. Debe entrar la medicina familiar. Fíjense, aquí están listadas. Medicina familiar, pediatría, ginecobstetricia, medicina interna, cirugía general, psiquiatría. Para resolver diferentes problemas, obviamente. Pero, entonces, por cada 5 sectores, esa es la teorización que hemos hecho en la CAN. Esto que de aquí todavía no se ha hecho. Y lo peor de todo es que todavía ningún gobierno ha admitido que esto es lo que hay que hacer. Este gobierno ha admitido que se debe hacer, pero no ha dicho, vamos a hacerlo. Y lo saben desde hace rato. Y hemos trabajado, la doctora Beatriz Vergara lo sabe, hemos trabajado en esto bastante en la CAN. Medicina familiar, debería haber un médico familiar por cada 5 sectores. O sea, por cada 5 médicos generales, cada uno con su sector, debería haber un médico familiar como especialista. ¿Y por qué cada 5? Porque ellos no solamente van a ver síndrome metabólico. Acuérdense que los médicos familiares ven niños y ven mujeres embarazadas y ven hasta heridas, úlceras varicosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por cada 5 sectores hemos propuesto, esto no está escrito en piedra, esto puede variar dependiendo de más análisis que hagamos más adelante, pueden variar un poquito, pero es para que tengan una idea de cómo debería ser. Por cada 10 sectores debe haber un pediatra. Pero lo voy a mencionar así rápido. Por cada 15 sectores, un ginecobstetra para las mujeres embarazadas. Y para algunas que no estén embarazadas, que tengan algún problema ginecológico. Por cada 20 sectores debe haber un internista, lo que soy yo. Por cada 40 sectores, un cirugía general. Y por cada 50 sectores, un psiquiatra. Para las enfermedades mentales. Y sobre todo, si estamos hablando de síndrome metabólico X, acuérdense que estamos hablando de la demencia temprana, que es vascular, que no es por Alzheimer, que es una demencia. El Alzheimer empieza a los 45, 50 años. La demencia vascular empieza a los 60 y más años, pero se puede prevenir. ¿Pero por qué? Son microinfartos por presión alta, por las arterias tapadas por colesterol, por el azúcar que ayuda a que se tapen con colesterol, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Señores, no solamente el paciente hipertenso difícil de controlar no significa que lo tiene que controlar el cardiólogo. Incluso a donde debe acudir primero el medicina general es o al médico familiar o al internista. Y solamente en los casos que ya tengan la enfermedad difícil de controlar, hipertensión y complicaciones, arritmia, daños valvulares, insuficiencia cardíaca, entonces se lo pasamos al cardiólogo. Pero ojo, y aquí es donde hemos estado equivocados toda la vida. Los panameños piensan, me atendió el cardiólogo, yo no quiero que me atienda la hipertensión mía, no me la atiende nada, ningún médico general, no, yo quiero al cardiólogo. Nunca van a existir los miles de cardiólogos necesarios para que atienda a todos los hipertensos. La hipertensión la tiene que seguir atendiendo el médico general. Y cuando manda una referencia, tiene que funcionar el sistema de contrarreferencia, pero el sistema de contrarreferencia se distorsionó totalmente. Cuando hace una consulta al médico general, al médico especialista, perdón, de medicina interna o medicina familiar,
Puede ser por una llamada, por una videollamada como estamos aquí y me va a decir, este es el señor fulano de tal, tiene tanta edad, mire, tiene esto, tiene estos problemas en la pierna, tiene la presión en tanto, lleva 5 medicamentos y no se la ha podido controlar, doctor, ¿qué hago? No necesariamente me lo tiene que mandar a una consulta. ¿Para qué? Para yo agregarle otro medicamento que también conoce el médico general. No, yo le voy a decir, dele Prazosin, ya no hay de otra. Tiene 5 medicamentos y todavía está alta la presión. Tiene que darle Prazosin. Vamos a empezar con dosis pequeña y vamos a empezar con dosis pequeña en la noche. Eso es la expertiza del especialista. Pero eso lo podemos hacer hasta en videoconferencia en horas laborables. Si ese es el plan que yo le propuse al doctor Enrique Lava hace 2 años. Me dijo que sí, lleva 2 años diciéndome que sí y no lo ha concretado. Que yo como internista, yo puedo tener bajo la tutela 20 médicos generales. Y ellos en horario regular me van a llamar al teléfono, si yo estoy laborando en el hospital, me van a sacar de lo mío en un momento y si no le puedo en ese momento le digo, te llamo en 5 minutos, en 15 minutos. ¿Cuál es la consulta? Hazle esto y vemos. No, que ya van 2 consultas de esas o 3 y no hemos podido dar, entonces mándamelo acá a la consulta del internista. Ahora sí. Incluso aquellos casos con complicación que se las mandemos al cardiólogo, pero el cardiólogo no se va a quedar, ahí es donde está distorsionado el sistema, no se va a quedar con él. Los cardiólogos tienen una lista de 28 pacientes diarios y todo es, tomen el mismo medicamento, tiene 4 pacientes nuevos y 24 que son, haga lo mismo, la misma receta, que esas recetas ya pueden estar en el formato digital y nada más imprimir, sí, cambiar lo que haya que cambiar, si hay que cambiar algo, eso quita menos tiempo. Pero ese paciente tiene que ser devuelto a la medicina general. Porque el médico general tiene que aprender a tratar incluso hasta los casos difíciles de controlar. Les doy un ejemplo aquí rapidito. Yo tengo un paciente, hace 15 años, mi récord era un paciente que usó 21 tabletas al día de 7 medicamentos diferentes para la presión. Desde hace 7 años tengo un paciente que usó 26 tabletas diferentes, 26 tabletas de 7 grupos de medicamentos diferentes para poder controlar su presión. Ese paciente ya tenía un infarto cerebeloso, izquierdo, perdón, este lado. Y tenía por estadística 50% de mortalidad, y era de mi propia edad, 50% de mortalidad en un año. Y ya lleva 7 años conmigo y lo tengo controlado. Y ya no usa 26 tabletas, ahora usa 16 tabletas. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿está bien? Yo soy un especialista en medicina interna. No soy ni siquiera cardiólogo. Lo controlamos. ¿Eso mismo no lo podemos enseñar a hacer al médico general? ¡Claro que sí! ¿Le va a costar un tiempo aprenderlo? Sí, pero lo podemos enseñar y lo podemos hacer. Lo que pasa es que hemos querido que en la privada nos caigan todos esos pacientes a nosotros para una entrada económica más, pero así nos piensa un sistema de salud público. El sistema de salud público piensa en tener a todo el mundo visibilizado y controlado. Bien, más rapidito aquí ya para terminar, porque creo que me estoy pasando en el tiempo. Prevención terciaria. ¿Qué es la prevención terciaria? Ya estas son personas enfermas que tuvieron una complicación, ya cayeron en un hospital, ahora hay que rehabilitarlos y reinsertarlos, hacer una rehabilitación y reinserción familiar, social y laboral. Fíjense que no entré a detallar qué se hace, pero sigue siendo válida la dieta, la observancia de la dieta, el ejercicio, el no fumar, y por supuesto, ahí entra el equipo de medicina física y rehabilitación, el equipo de fisioterapia, que no son lo mismo, son diferentes, la terapia respiratoria, la terapia del habla para los que tuvieron algún evento cerebrovascular, etcétera, etcétera. Es nada más para que tengan idea de qué entra en esto. Y, me faltó una diapositiva aquí, la prevención cuaternaria. Y esta creo que les va a gustar mucho a ustedes. La verdad, perdónenme, pero lo que pasa es que la tenía en otra presentación y se me olvidó pasarla aquí. La prevención cuaternaria, ¿qué es? No hacer daño. ¿Qué es? Evitar la malpraxis. Y para evitar la malpraxis, usted tiene que tener acciones para evitar todas las características de la malpraxis, que son la imprudencia, la impericia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿quién hace las normas para evitar la malpraxis? El Ministerio de Salud. Eso ni siquiera la caja lo debe hacer. En todo país, el ente rector, el Ministerio de Salud, es el que tiene que hacer las cosas. Y entre esas cosas, tiene que tener todos los medicamentos.
acabar con el desabastecimiento, porque si usted no acaba con el desabastecimiento, va a suceder que va a haber gente no controlada. Entonces, eso también es malpraxis. No tener todos los medicamentos que necesita la gente. O tener una heparina de uso de adultos que no se podía usar para los neonatos. Ya ustedes saben la desgracia que pasó con los 9 que murieron y unos cuantos más quedaron lisiados para toda la vida por el uso de una heparina inadecuada en neonatos de bajo peso, hace 10 años atrás. Entonces, evitar la malpraxis implicaba que los directivos de Minsa y Caja tenían que estar pendientes de que en el país no había heparina para uso de neonatos de bajo peso. Eso es evitar la malpraxis. No tuvieron eso en cuenta y se produjo la malpraxis. Pero si hubiera habido, no hubiera pasado nada. Bien, no puedo, me falta terminar 2 diapositivas. Ya sabemos lo que es el síndrome metabólico, todo lo que hemos hablado. Entonces, ¿cuál es el problema realmente? Que el 90% de la población tiene supuestamente acceso a servicios de salud. Esto lo declara el país, lo declara el Ministerio de Salud. Y la mayoría se ve en la caja, dicen ellos. Sí, es posible que el 90% de salud en algún momento haya pasado por alguna unidad ejecutora de atención. Pero la visibilidad que implica la cobertura y el control del sistema sanitario sobre la población, la cobertura total no supera el 45% y una cobertura parcial, yo puse eventual, debería ser parcial, eventual porque a veces se atiende, a veces no se atiende. Otro 25%, en total, ¿cuánto suma eso? 70%. El 30% de nuestra población es totalmente invisible al sistema sanitario. ¿Y quiénes son esas personas? La mayoría, no todos, la mayoría son nuestros indígenas de las comarcas, nuestra gente pobre de los cinturones de pobreza, tanto del campo como de los cinturones de pobreza de las grandes ciudades, y algunas otras personas que tienen buen estatus económico, pero que se sienten bien y creen que son Superman y que no han sido convencidos, y más con esta propaganda de fake news, de que no existe el COVID y que las vacunas no se deben poner y todo un montón de cosas. Bueno, entonces estas personas no van al médico, no se atienden, no buscan ver cómo está su salud. Y por último, también tenemos que acabar con el desabastecimiento de medicamentos. Si no acabamos con ese desabastecimiento de medicamentos que dice ahí, nunca vamos a poder realmente cubrir bien las necesidades de salud. Entonces, por eso decimos que lo más importante es hacer visible, es la prevención primordial, donde se hace visible los 5 millones de habitantes a través de una estrategia de atención primaria en salud que implica, y vuelvo a repetir nada más para que quede en la mente, sectorizar toda la población en grupos de 1.500 a 3.000 personas, adscribir ese grupo de personas de 1.500 a 3.000 personas en una lista digital. Eso es lo que se llama adscripción. Usted está adscrito ahí, como cuando uno va a votar en las elecciones, usted está adscrito a un circuito. Ven a guardar esa ropa. Y finalmente, lo más importante, que esa lista de adscripción de esas 1.500 a 3.000 personas sean responsabilidad de un equipo de salud. Perdonen que aquí puse equipo médico, tengo que cambiarlo. Es equipo de salud, que no es solamente el médico, de cabecera, que sea responsable de los 5 millones de pobladores que tiene el país. Bueno, muchas gracias. Me excedí un poquito. Disculpen que me haya excedido. Y las preguntas que quieran, tanto en el plano técnico como en el plano de salud pública, hasta donde yo pueda. Y lo dije a tiempo porque, fíjense, me hicieron una pregunta sobre una dieta que no conozco, que no aplico, porque acuérdense que yo hago más intensivo. Y ahí todos nuestros pacientes los ponemos a comer más bien y no a restringirlos. No pude contestar esa pregunta, somos muy sinceros en esa parte, pero lo que quieran preguntar, con mucho gusto. Wow, doctor, ¿cómo estás? La verdad que me encantó, y sobre todo para escuchar sobre los niveles de prevención, y esa última que habló de la prevención cuaternaria, sería la cuarta. Cuaternaria. El no hacer daño, el no hacer daño. Muchas veces nuestro propio sistema, cambiándonos los medicamentos que nos tienen controlados, nos hacen daño. Nos hacen daño, y le digo porque tenemos en este momento una paciente hospitalizada por culpa de un cambio de un medicamento que no debió ocurrir. Así que a veces esas cosas
yo, por ejemplo, me siento a veces amarrada, los argumentos te los quitan porque cuando tú le das más valor al precio de un medicamento que a la calidad del medicamento, nunca sabremos cuántas personas están en diálisis porque no se controlaron apropiadamente la diabetes, porque creyeron que tomaban el medicamento y el medicamento no estaba funcionando. Sabemos médicos que dicen, si va a usar del seguro, se toma 2, no 1. Entonces, todo ese tipo de cosas lo tenemos que ir corrigiendo para poder, casualmente poder conservar los niveles de control de la salud como lo tenemos. Estoy muy agradecida por la charla que nos ha dado, porque también nos ha enseñado que todo el engranaje del cuidado de la salud, no todo depende de un médico. También depende de nosotros. Nosotros también tenemos una tarea por delante como pacientes. Y bueno, yo sé que escuchas al doctor, te dice, no puedes comer esto, no puedes hacer esto, no puedes tomar esto, no puedes, y cuando sales de ahí, comes lo que te dijeron que no, fumas y haces todo lo diferente a lo que el doctor te recomendó. Y muchas cosas dependen es de nosotros. Si queremos tener una vida en la vejez sana, o por lo menos que no seamos estorbo de nadie, pues hay que cuidarse a tiempo, ¿no, Aura? Y todo lo que usted nos ha aportado en el día de hoy ha estado muy, muy bien. No sé si las personas tienen algunas preguntas para hacer. La doctora Beatriz, si tiene algo que comentar, doctora. Bueno, Noema, yo pienso que el doctor ha abarcado bastante bien. Quizá para muchas personas hay mucha terminología que pues, no se conocía, pero eso se trata de que cada día aumentemos nuestro conocimiento, sobre todo de cosas que son importantes para la salud, para conservar nuestra salud. Y es importante todo este enfoque que se ha dado, porque la verdad es que estamos enfocados y centrados en una atención a la enfermedad en vez de la prevención, y es el cambio que queremos que se dé para que todos estemos sanos. Es difícil, estamos en un ambiente que hay un bombardeo de propaganda que nos habla de los jugos de piña, que nos habla tantas mentiras que tienen no sé cuánto de fruta, y sabemos, porque ha dicho el doctor, que están cargados de azúcar y de alcohol. Pero es una labor titánica que hay que comenzar y seguir, pues, hasta que poco a poco logremos nuestros sueños. Todo el mundo tiene sueños, y se dice que uno no debe abandonar sus sueños, sino que seguir luchando para que estos se cumplan. Y transformar el sistema de salud para mejor y que nadie se quede atrás es uno de nuestros sueños. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Buenas Por favor, noches. todas las preguntas que gusten, por favor, porque eso es lo que en realidad hace que uno se sienta halagado, porque quiere decir que lo que uno dijo suscitó dudas. Bueno, yo más que todo quiero darle las gracias por la oportunidad de participar en esta noche, porque realmente ha sido muy valioso el tema, de mucho valor. Y considero también, como usted lo dijo, que es sumamente importante trabajar en crear conciencia. Yo creo que estamos todos de acuerdo que eso es lo más importante en cuanto al tema, porque si no tenemos el conocimiento no podemos resolver estos temas en la medida que se van dando. Y crear conciencia sobre todo en los niños, porque nosotros los adultos no es que no tenemos oportunidad de corregir, al contrario, tenemos la oportunidad de corregir y de hacer las cosas mejor, pero inclusive los niños a veces nos corrigen a nosotros cuando estamos haciendo algo mal en temas de tecnología, porque ellos están ya bastante más avanzados que nosotros. Y asimismo, de esa misma forma, es importante crear conciencia en ellos sobre el tema de su salud, para que aprendan desde temprana edad a cuidar su salud. Le comento que acá en el chat estoy leyendo, la mayoría de las personas le mandan saludos y lo felicitan por la charla. Quisiera, en cuanto a preguntas, sobre todo el tema de cómo lograr que una persona se motive, que no lo vea en función de dieta en sí, sino que lo vea como un contexto en forma general. ¿Cómo lograr que una persona que tiene este problema serio, que ya está al borde de caer incluso en una diabetes,
¿Cómo motivarlo? Pues yo tengo un familiar así y le he hablado de todo, doctor. Le he dicho, ya no sé, y la persona no entra en razón. ¿Usted tiene algún tipo de tips que nos pueda recomendar para eso? Desgraciadamente no. Siempre hemos hablado muy francamente con los pacientes en el sentido de mostrarle parte, no todo, pero parte de lo que les he mostrado sobre las complicaciones, que puede sentirse bien en este momento, pero que si las cosas siguen como van, tarde o temprano van a empezar a haber complicaciones. Y siempre trato de introducir este concepto. No es que sea milagroso, pero creo que vale la pena intentarlo, decirle que el problema no es morirse. Hay gente que me dice, bueno, doctora, de algo tenemos que morir. Entonces, uno lo que yo siempre le planteo, mire, el problema no sería morirse. Creo que alguien lo mencionó de refilón hace poco, aquí en esta misma charla. No es lo mismo morirse, vamos a decir que la expectativa de vida es 78, ni siquiera a los 78, morirse a los 70. Bueno, usted se murió de un infarto. Un día y medio y se murió. Esa hasta una forma, yo diría, de rey de morirse. Nadie quiere morirse, pero sucede. Está bien. Pero lo peor de todo es que la inmensa mayoría de las personas no le va a pasar eso, sino que van a tener complicaciones tempranas y de los 70 años que vivieron y se murieron antes de la expectativa de vida, pero los últimos 10 los pasaron metidos en una máquina de hemodiálisis 3 veces por semana y restricción de todo tipo y con dificultad para respirar porque se llenan de líquido, etcétera, etcétera, etcétera. No es lo mismo. No es lo mismo cuidarse y tener un final natural, porque ya nuestro reloj biológico llegó a su fin, y no es lo mismo que pasarse una gran cantidad de años. Y usted lo ve en nuestros hospitales, en nuestras clínicas de pie diabético, en nuestras hemodiálisis, en las filas. Vio lo que dijeron hace un par de meses de que ya van a tener quieren externalizar no sé qué cosa más porque ya no les alcanzan las salas de hemodiálisis y las máquinas. Entonces, ahí estamos mal nosotros, el sistema sanitario es el que está mal, no está haciendo nada para la prevención. Pero hay que decirle a la gente eso, no es lo mismo morirse relativamente con buena calidad de vida los años que vaya a vivir, a morirse habiendo pasado sus últimos 10 años en un calvario. Y lo peor de todo, yo se la pongo más cruda, porque le hablo de la hemodiálisis, pero le pongo algo más crudo. No es lo mismo que usted vaya los últimos 10 años, aunque sea un calvario, a la hemodiálisis 3 veces por semana y estar pensando en que si se llenaron, nada más lo van a dializar 2 veces por semana y puede comer menos y le va a dar más dificultad para respirar y hasta cae en el hospital, a que usted le dé un infarto en el corazón y quede con insuficiencia, no se muera, y queda con insuficiencia cardíaca, pero empieza a ser una carga para el resto de su familia. Eso pone a pensar a la gente. Vuelvo y repito, no es un argumento milagroso, pero siempre lo uso. No es lo mismo que usted viva a los 70 años y murió en bastante buenas condiciones, bueno, había que morirse, como dice usted, a que los últimos 10 años de esos 70, porque lo he vivido y lo he visto, usted le dio un SB y no se murió. Un accidente cerebrovascular y quedó paralizado sin poderse valer en una cama. Su familia, usted sabe lo que yo he visto, cómo se cansa una esposa, un esposo de estar año con año, por mucho amor que haya, cambiando, limpiando, bañando, aseando, dando de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Usted va a ser una carga para su familia. Si no lo hace por usted, piense en si eso es lo que usted quiere dejarle a su cónyuge o a sus hijos o a sus familiares cercanos. Entonces, eso es parte de la argumentación que le doy. No es Muchas gracias. No es milagroso. Es que es muy difícil porque a mí me ha tocado y qué va. Y eso que le doy, bueno, pero eso que usted me está diciendo quizás
voy a usarlo a ver si me ayuda, porque francamente a veces uno se siente impotente. Y también nosotros aquí este año, como la Fundación de Artritis, hemos visto que hay que tocar los temas, al habernos enfocado tanto en lo que son las enfermedades reumáticas como tal, pero hemos abandonado el reforzar las comorbilidades, evitar todos estos factores que a pesar de que tú tengas una enfermedad crónica, si tú las evitas, vas a tener eso, mejor calidad de vida. Así que, bueno, muchas gracias, doctor. De verdad, vamos a ver ahora cómo hacemos para que me mande la grabación y la pueda subir, porque a veces está pesada. La grabé no en mi máquina, la grabé en la nube. Ok, perfecto. Entonces yo sí. la descargo de ahí. Ya tengo que hacerlo mañana, porque quiero también cortarle el principio y el final, avisarle a los que están conectados. Se nos conectaron alrededor de 36 personas, ahorita tenemos 32. Hemos tenido mayor audiencia, pero creo que este mes todavía el carnaval se nos queda por ahí y la gente está un poco metida en otra cosa. Y muchas gracias de verdad nuevamente. Excelente. ¿Cómo no? Gracias a ustedes también por la oportunidad y me comparte la grabación cuando la tenga para también. Claro, yo le mando el link, doctor. De nosotros. Gracias. ¿Cómo no? Gracias. Hasta luego. Que tengan buenas noches todos. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches.